Bueno, ahí ya. Nuevamente, muy buenas noches para todos ustedes, para los que se están conectando en este momento, para los más de 78 personas que se inscribieron al enlace, de los cuales más de 58 son egresados de la María Cano, que seguramente les llegará esta grabación también posterior. Es un placer muy especial de parte de la Fundación Universitaria María Cano seguir y continuar trayendo esta serie de encuentros y actualizaciones que sean un motivo especial para seguir teniendo esa marca de la María Cano presente siempre y que ustedes sientan familiaridad con la María Cano, que es su casa, siempre será su casa. Y por supuesto para nuestros estudiantes y para las personas que están externas a la institución, que se agregan a estos encuentros importantes y que nos enriquece mucho el conocimiento. Hoy un tema supremamente especial que seguramente ya es un auge en todas las empresas, en todo el quehacer, que es el tema del Power BI, y con unos profesionales supremamente importantes y especiales, además del profesor Kirby de la Facultad de Ingeniería, pues vamos a tener a nuestros compañeros William y a nuestro compañero Nelson, grandes personas, grandes profesionales de la unidad de referenciamiento de la María Cano y que han puesto en alto todos estos informes de Power BI y estas formas de cómo experimentarlo en nuestra institución, y por supuesto hoy nos van a enriquecer un poco de este conocimiento. Entonces, bienvenidos nuevamente, sientan a la María Cano siempre presentes con ustedes. Y sin más preámbulo, Corina, no sé si ya todo está listo, los dejamos pues con nuestros ponentes, este primer encuentro de 3 que ellos han querido empezar a compartir con nosotros acerca del Power BI. Entonces, bienvenidos, doctor William, a nuestro compañero Nelson y por supuesto a nuestro querido profesor de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Nelson, te escuchamos. Ok, bueno, muchísimas gracias a Jairo por esas palabras. No sé si de pronto el profesor Kirby quiera como comentar o inicio de una vez con la charla y el actividad. Nelson, podemos continuar. Sí, ok, listo, no hay ningún problema. Bueno, espérenme, yo empiezo a compartir. Bueno, ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. ¿Están viendo la presentación bien? Si quieres la puedes ampliar, darle en modo presentación. Ok, espérame que entonces no está compartiendo correctamente. Perfecto, ya se ve completa. Ok, perfecto. Ok, bueno, a todos, muchas gracias por la asistencia. Como dijo Jairo, mi nombre es Nelson Ramírez, soy analista en la unidad de referenciamiento. Espero que en este espacio podamos compartir mucho más del conocimiento que en este momento
como lo mencionó Jairo, está en auge. Es una de las grandes formas y las grandes actividades que están generando las instituciones y las empresas en este momento para adquirir conocimiento y para generar todo lo que es la toma de decisiones para la inteligencia de negocios. En este primer día queremos hablar lo que es la obtención y la administración de las bases de datos. Serían 3 días en los que estaría dividida la actividad. En este primer día queremos enfocarnos más en lo que es cómo captamos esos datos, esa información, para luego en una segunda entrega hablar lo que es la transformación y por último lo que es la modelación de esos datos. Entonces hoy la actividad va a ser mucho de hablar bases de datos, Excel, cómo tratar la calidad del dato. Y inicialmente pues voy a hacer una presentación, hablar lo que es la unidad de referenciamiento. Está encabezada por el doctor William Zavala, es estadístico y magíster en administración. Y por mi persona, que soy ingeniero industrial, soy el analista de datos como tal de la unidad de referenciamiento. Como les mencioné, van a ser 3 encuentros, el de hoy, el 2 y el 9 de octubre, que ya esos 2 van a ser un poco más enfocados al Power BI. Aquí vamos a hablar lo que es la base, el fundamento principal para tener un buen informe para generar conocimiento. Quiero hablarles un poquito de lo que es la unidad de referenciamiento competitivo. Esta fue creada en el año 2016, ¿cierto? Como tal, una estrategia institucional para la toma de decisiones organizacionales, para generar valor con informes internos, estadísticas institucionales, proyectos especiales que solicita la institución, investigaciones que se puedan hacer, lo que son asesorías organizacionales. Nuestro portafolio está posteado en la plataforma, en la web de la universidad. Lo pueden consultar y ver todas las actividades que nosotros en sí realizamos. Bueno, vamos entonces a hablar lo que es la base de un buen informe, son los datos. O sea, sin los datos no podemos tener nada de información. Como bien decimos, los datos son una representación simbólica de la información. Sin ellos no podemos generar conocimiento. Tenemos 3 tipos de datos. Entonces quiero hablarles muy someramente como de cuáles son los tipos de datos que existen o que a día de hoy más se manejan. Pero nos vamos a encaminar a los datos estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? O sea, son datos en los que nosotros sabemos cuál es su tamaño, cuál es su longitud, cuáles son los tipos de datos que se tienen. Normalmente lo que nosotros llamamos una tabla, ¿cierto? Entonces están ordenados en filas y columnas. Cada uno tiene como una información específica. Y esos son los datos que más vamos a estar trabajando nosotros para generar información en Power BI. También tenemos lo que son datos semiestructurados. Estos son, tienen un esquema que es utilizado mucho más para el intercambio de datos, lo que se generan en las facturas o el diseño web. Son datos que, si bien tienen una estructura algo definida, porque tienen una información de clave-valor, pues no están estrictamente referenciados.
quiero también mencionar datos no estructurados. Estos datos no estructurados pues no tienen algo definido, son por ejemplo videos, imágenes. Estos datos son informaciones que realmente nosotros no tenemos la capacidad como de generar un cálculo sobre ellos. Se pueden hacer muchas otras cosas, pero que no vienen como a esta conversación en este momento. Quiero entonces hablarles un poquito de lo que es la extracción de los datos, cómo obtenerlos, cómo encontrarlos, la forma en la que nosotros vamos a trabajarlos o tenemos nosotros que realizar para poder tener una buena obtención y una buena información. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente decimos que si le metemos basura a un modelo, pues eso vamos a obtener. Entonces nosotros realmente tenemos que realizar un buen proceso de obtención y de transformación de los datos para poder tener modelos ganadores y que nos generen conocimiento y aporten para la organización y para la toma de decisiones sobre todo. Bueno, inicialmente quiero comentar que algo muy importante es la obtención de los datos, la fuente como tal de la que encontramos nosotros los datos. Podemos tenerlos alojados en muchísimas partes. Nosotros podemos tener información en servidores dentro de la empresa, en servicios alojados en la nube, lo que ahora se conoce como plataformas de streaming, como lo son Azure o Google Cloud. Podemos tener archivos planos, como lo son Excel, que esa es como la fuente primaria en la que nosotros más trabajamos para la obtención de la información. También hay datos generados por dispositivos como sensores, todos ellos generan como una información que nosotros podemos captar, podemos extraer y con esa extracción lo que vamos a tener es actividades que vamos a poder mejorar la calidad de los datos posteriormente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la extracción? Tenemos inicialmente que preguntarnos, tenemos ciertos cuestionamientos que vienen de la fuente de los datos. Inicialmente, podemos hablar sobre el tamaño de los datos es adecuado. Entonces, si una base de datos es muy grande, nosotros la podemos trabajar en el equipo que tenemos, la herramienta que vamos a utilizar, si es apta para realizar esa actividad, si soporta el tratamiento que vamos a hacer. También de esa obtención y de todas esas, la base de datos se necesitan todas las columnas, es información que nosotros tenemos que evaluar porque muchas veces no trabajamos sobre todas las columnas, se necesitan todas las filas, ¿cierto? Estamos hablando sobre sobre datos estructurados y posteriormente tenemos que mirar el formato que tienen almacenados los datos, ¿cierto? Ese formato es muy variado, pues hay muchas formas de almacenar la información. Tengo que mirar con qué herramienta debo abrir esa base de datos. Y por último, la codificación de caracteres que tienen los datos es algo que en estos momentos puede que ustedes digan está muy enredado, muy complicado, nunca lo he escuchado, pero vamos a ejemplificar todos estos pequeños pasos para que puedan
ver y darse cuenta que todas estas actividades nosotros las hemos vivido normalmente cuando queremos hacer algún trabajo, por ejemplo, en Excel. Entonces, la codificación de los caracteres, ¿qué es? Es un patrón en la que nosotros le decimos a los datos tenga cierta estructura y normalmente esto es información que no tratamos o no trabajamos, pero cuando nosotros obtenemos una base de datos que tienen caracteres extraños, tienen información que uno dice, aquí debería haber una tilde, pero hay un número, o hay un ampersand, ¿cierto? Es un carácter extraño. Ahorita les voy a mostrar cómo identificar ese tipo de situaciones. Por último, antes de hacer una actividad de transformación, que vendría siendo el próximo encuentro, hay que hacer una evaluación de la calidad de los datos. Cuando nosotros ya obtenemos la base de datos o el dataset que queremos trabajar, sabemos cuál es el tamaño, con qué herramienta lo vamos a abrir, con qué herramienta vamos a poder realizar la actividad de transformación. Entonces, hay unas preguntas que también son importantes realizar antes de poder generar una buena adquisición de información. Entonces, inicialmente, es bueno hacerse estas preguntas. En las columnas que voy a utilizar hay valores que no son estándar, ¿cierto? Porque no, para nosotros puede ser lo mismo Bogotá con tilde o Bogotá de C cuando hacemos la extracción. Los ve igual, pero cuando nosotros vamos a trabajarlos o vamos a hacer modelaciones, no son lo mismo. Entonces, la información que se va a contabilizar o que se va a trabajar puede tener variaciones si dejamos este tipo de información sin un adecuado tratamiento. También hay que preguntarse algo que es de vital importancia para las bases de datos y para tener información adecuadamente relacionada, son los identificadores únicos. Normalmente el identificador único más común que nosotros sabemos es nuestro número de cédula, ¿cierto? Pero hay infinidad de identificadores y es una de las formas en las que más relacionamos información en una base de datos. Entonces, con esto podemos nosotros generar relaciones más fácilmente entre varias bases de datos o entre varias hojas de un Excel, ¿cierto? O Exceles diferentes. Y también algo que normalmente no tenemos como presente es si los datos tienen una buena clasificación. Porque muchas veces vemos que hay números, pero intentamos hacer tratamientos sobre ellos y nos ponen error, entonces puede que lo esté tomando un número como un texto, o hay fechas que nosotros ponemos la fecha y aparece un número largo, pero o sea, son como transformaciones que se hacen sobre los datos que para nosotros no tienen como mucha trascendencia, pero cuando vamos a hacer una modelación en Power BI, sí se va a notar mucho el no tener un tipo de dato bien clasificado. Listo. Quiero entonces que en esta media horita hagamos varios ejemplos y podamos aplicar todo lo que hemos visto. No quise como centrarme mucho en todo este tema teórico para que podamos ver más, aprender haciendo. Listo. Entonces, espérenme un momento. Yo abro
ejemplos. Bueno, uno, como les decía, hay que revisar el tamaño de nuestra base de datos. Nosotros podemos simplemente llegar y descargar una información. Necesito los datos de los empleados, voy a descargarlos y cuando los voy a abrir salen este tipo de errores. No sé si están viendo en la pantalla. Sí, señor. Sí, ok. Este tipo de errores en los que uno dice la base de datos está mala, tengo problemas con la información, ¿qué pasó con el conjunto de datos? ¿Cierto? Aquí dice que es demasiado grande. ¿Qué pasa? Cuando nosotros traemos una base de datos y la queremos abrir en Excel o en cualquier otra herramienta, tenemos que tener presente el tamaño. Por ejemplo, esta base de datos tiene 5 millones de registros. Y en Excel, pues, nada más permite, entre comillas, 1 millón de filas, pues porque realmente si vamos a trabajar 1 millón de filas, empieza como a desgastarse un poquito. Y también tenemos una cantidad limitada de columnas de las cuales podemos hacer uso. Entonces, este es un ejemplo de que hay que validar muy bien el tipo de información. Acá, por ejemplo, podemos ver, sí me cargó, sí abrió, sin ningún problema, pero vemos que nada más tenemos 1.048.000 registros de los 5 millones que tiene la base de datos, entonces estaríamos trabajando sobre información que no es útil ni viable para trabajar. Ese es como el primer ejemplo de introducción que quería mencionar como en este momento. Quiero también mostrarles lo que sería obtener datos de datasets que no son un XLS de Excel, ¿cierto? Que no es información de Excel o que no están codificados directamente en Excel, sino que tenemos otras fuentes que Excel puede obtener y que nosotros normalmente no sabemos que Excel tiene estas bondades, ¿cierto? En obtener datos de un archivo, vemos que hay mucho tipo de datos que el Excel puede leer, ¿cierto? Un libro de Excel normal, un archivo de texto o un CSV, que es un archivo de valores separados por comas, un XML, que era, o un JSON, que son los datos semiestructurados que les hablaba antes. De un PDF, también podemos obtener información de un PDF. También se puede conectar a bases de datos como SQL. Es información que si ustedes quieren ampliar, pues bienvenidos. Este mundo es enorme. Vamos a hacer entonces como un ejemplo de lo que es cargar datos de un archivo de texto, que uno normalmente no utiliza esta utilidad, y que si uno descarga información de, por ejemplo, datos de espérenme, si uno descarga datos, por ejemplo, de datos abiertos, que es una página que tiene el gobierno en la que podemos descargar información abierta, normalmente vienen en este tipo de formato CSV, no en Excel. Lo que les había comentado anteriormente, lo de observar la codificación de un archivo. Un archivo, si vemos acá, presuntamente uno lo ve y dice, nada más tiene una columna, descargué mal la información, me la compartieron mal,
ese ingeniero de datos no me dio bien la base de datos, ¿cierto? Y además vemos información que está como con caracteres extraños. Por ejemplo, si ven aquí al final, que tiene como un sombrerito, uno dice, esta información está mala. ¿Qué pasa? Ese es el tipo de codificación que uno tiene que trabajar normalmente. Aquí dijo que era el europeo occidental de Windows, pero realmente en esta región trabajamos lo que es el Unicode, que es el UTF-8. ¿Cierto? Cuando nosotros decimos que esta es la codificación de mis datos, ya cambia muchísimo lo que es como tal la base de datos. Se siguen viendo en una sola columna, pero ya les voy a mostrar para cómo obtener información valiosa de esto. Si nos vamos a transformar datos, podemos ver que él nos dice que tengo una sola columna y si ven como que se repiten varios valores. Entonces ven aquí Colombia, ven MF, aquí hay unas fechas. Y lo que tiene esto es un delimitador. Este delimitador normalmente puede ser una coma, un punto y coma. En esta ocasión, si por ejemplo obtenemos estos datos y los vamos a trabajar, decimos, no hay coma. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es decirle al Power Query o desde Excel directamente. Ahorita también les voy a mostrar cómo hacerlo. El Power Query lo tenemos cuando hacemos un cargue de una base de datos desde una relación externa, como fue lo que hice ahorita, que lo cargué desde un archivo de texto. ¿Cierto? Entonces, voy a decirle dividir columna y le voy a decir por delimitador, ¿cierto? Como les venía diciendo, hay caracteres que se están repitiendo cada cierta tipo de información. Entonces vamos a decirle un delimitador. No sé si van bien hasta ahora, si tienen preguntas, si estoy yendo muy rápido. ¿Están bien? ¿Están perdidos? Sí, vamos bien, vamos bien. Ok. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla. Yo sé que esto de pronto puede ser muy técnico, puede ser algo que digan normalmente no lo trabajo, pero es información que cuando nos surge es mejor tener la información o saber a quién preguntar. Bueno, entonces aquí nuestro delimitador, pues normalmente es una coma o un coma. También un espacio suele verse entre estas bases de datos, pero cuando nosotros no encontramos nuestro delimitador, pues vamos a utilizar un personalizado. Puede que sea un ampersand, que sea un slash, pero en esta ocasión pues, es este símbolo extraño que muy poquitas veces uno lo ha visto o lo ha utilizado. Listo, le vamos a dar a aceptar y como ven, ya él está diciendo, bueno, ya estoy viendo que hay diferentes columnas. Estas columnas contienen diversa información, pero me gustaría que detallaran acá en la primera columna que uno dice, bueno, esto pareciera que no va en relación con los datos que tengo en la base de datos y aquí me dice que esta columna se llama 1, esta se llama 1.2, 1.3, como que uno dice no cogió bien mi base de datos. Entonces lo que uno le dice a esto es que uno sabe que esta primera fila son los encabezados. Entonces vamos aquí donde dice usar la primera fila como encabezado.
Cuando nosotros le decimos eso, entonces él ya toma esa fila como el encabezado y ya podemos ver que él inicialmente genera unos tipos de datos en esta ubicación. Como les digo, esto es Power Query. Nosotros tenemos Power Query cuando cargamos de datos externos. Ese es el tratamiento inicial, porque como no es un formato que sea nativo de Excel, entonces él hace otras actividades antes de. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace si cargamos una base de datos directamente en formato de Excel. Entonces acá podemos ver que tomó estas como datos de texto. También tenemos aquí, está muy bien como fecha, ¿cierto? Por acá tenemos el periodo que es un entero, ¿cierto? Que también podemos ver que nosotros podemos decirle cómo queremos utilizar estos datos. Entonces, si por ejemplo el periodo para yo hacer transformaciones y modelación en Power BI, normalmente nosotros tomamos los periodos como categóricos para que no seleccionen todos. Esa puede ser una de las actividades o de los procesos que se hagan en un curso. Normalmente nosotros vamos a tomar un periodo como categórico, o si vamos a trabajar sobre series de tiempos, entonces es muy importante tenerlos en formato fecha. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos nuestros datos bien establecidos, bien digitados, ya con el encabezado bien, le vamos a decir cerrar y cargar. Él ya se encarga de traer esa información al Excel. Listo. Esta sería nuestra base de datos y aquí lo que ya empezaríamos a hacer es lo que nosotros llamamos velar por la calidad del dato, que los datos que nosotros tenemos sí sean conformes con lo que necesitamos y con lo que dice cada columna. Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, una inquietud. Está muy técnico, muy ladrilludo. ¿Quieren alguna explicación adicional o paso al tercer ejemplo? Adelante, vamos bien. Listo. Bueno, vamos entonces con el tercer ejemplo. Aquí vamos a ver una base de datos de empleados, pues son empleados X, no es información de ningún sitio. Espérenme, yo amplío esta visión. Listo. Entonces, una vez tenemos nuestra base de datos, nuestro dataset, ya elegido, ya tratado, ya revisado, ya extraído, ya lo que nosotros hacemos es ir a validar que nuestros datos son consistentes y son estándar, porque una vez vamos a tener nuestra información y nuestra modelación en Power BI, como les he dicho, va a generar discrepancias que muchas veces no vamos a poder comprender ni a saber realmente por qué se está presentando y nos toca devolvernos aquí. Listo. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es validar las columnas que se van a trabajar, ¿cierto? Porque como les dije, no todas las columnas son necesarias para una modelación. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánta es la cantidad de empleados, pues solamente con una columna tendría para obtener esa información. Aquí podemos ver que hay 196 empleados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como les dije anteriormente, hay columnas que son
información única o códigos que no se deberían repetir. Por ejemplo, un ID de un empleado. Si yo tengo 196 empleados, una de las validaciones más comunes es obtener la cantidad, obtener cuáles pueden estar duplicados. ¿Listo? Ese se hace con una fórmula fácil. Bueno, no es una fórmula, es un formato que nos regala Excel, que se encuentra aquí en formato condicional y venimos acá en... Oh, qué pena, ¿hay una pregunta o...? Bueno, creo que fue que se activó el micrófono. Venimos a las reglas y vamos a ir a valores duplicados. Esta puede, como les había mencionado, puede que sea información que ya han visto, puede que no, pero de pronto tenían, vamos a empezar a ver Power BI, las personas empiezan a decir, no, ya arranquemos con Power BI, pero cuando se enfrentan al software y empiezan a cargar información, se dan cuenta que hay algo que falta. Hay muchas cositas que uno dice, tengo que devolverme, tengo que volver a la base de datos, tengo que hacer tratamiento. Puede que ese tratamiento no tengan forma de modificar el Excel, ¿cierto? Que sea una base de datos que está en la nube y que no se puede modificar. Entonces ya entraríamos a hacer ese tema de transformación directamente sobre Power BI, que ya veremos ejemplos en los próximos encuentros, ¿cierto? Esta, como les dije, quiero que quede más para el fundamento y la base que es el Excel. Bueno, que es como tal el dataset, que puede ser un Excel, puede ser una base de datos externa. Entonces, si por ejemplo vemos, aquí teníamos un repetido, y ahí es donde decimos por qué esta persona está repetida, si se supone que tengo nada más el listado de mis empleados, pues no voy a tener un empleado que esté haciendo dos cargos. Pues normalmente se hace, pero no es que él sea habitual. Entonces, otra de las cosas que tenemos que revisar, listo, tengo dos duplicados, pero necesito saber si en todas las columnas o en toda la información están duplicados, pues o tienen la misma información, porque pasa que por un error de digitación hay personas que puede poner otra cédula, son los datos de otra persona. Ahí ya toca entrar a validar directamente con la persona que cargó los datos, si puede ser un error, si es un error de digitación o si se duplicó por alguna razón. Entonces ahí uno entra o a eliminar o a corregir. ¿Listo? En este caso pues estaba duplicado y ya corregimos el problema. Otra forma en la que nosotros podemos validar toda esta información para no estar columna a columna, como, bueno, vamos a ver de estos datos que sí estén únicos, que la información sí esté bien diligenciada, es hacerlo mediante tablas dinámicas. Muchas veces, pues, no dominamos las tablas dinámicas, lo pueden hacer como les mostré en el ejemplo anterior, pero una tabla dinámica también es muy fácil y es como el precursor de lo que vemos como Power BI. Power BI se basa prácticamente en tablas dinámicas. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos ver si hay alguna pila, hay algún dato que esté malo, entonces lo que hacemos es
cargar la tabla dinámica y acá tenemos todas las columnas que nosotros tenemos en nuestro dataset. ¿Qué pasa? Vamos a observar varias, por ejemplo, actividades. Podemos tener tanto filas, ¿cierto? Podemos tenerlos en filas, podemos tenerlas en columnas, dependiendo como de lo que nosotros queramos observar. Si, por ejemplo, queremos saber de los estados cuántas personas hay, ¿cierto?, por estado, entonces aquí sería, espérenme, yo cambio a recuento y ahorita les explico bien cómo sería esa actividad. Queremos ver las filas y los valores que son estos que nosotros tenemos acá. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos datos que nosotros decimos, ve, esta etiqueta, este estado está como repetido porque hay 2 Californias en Estados Unidos. Y aquí podemos ver que este tenía un espacio de más. Muchas veces nosotros tenemos como costumbre digitar información X, dejamos un espacio y damos Enter para continuar. Estos espacios, espérenme, yo les muestro un poco más, hago un poco más de zoom. Estos espacios que se ven acá, este espacio afecta como tal a la base de datos. Entonces, para él, ya este es suficiente. Como lo que les había dicho de Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Bogotá DC. Entonces, Bogotá, y uno lo ve, pero tengo Bogotá con tilde, tengo todo bien, pero es porque hay un Bogotá con un espacio al final o un espacio al inicio y eso nos genera un daño en la base de datos. Entonces aquí lo que podemos hacer, ya sabemos que California es el que está mal, entonces venimos, seleccionamos el que está mal y lo trabajamos. Listo. Como les digo, esto es si nosotros tenemos dominio y competencia sobre la base de datos. O sea, si es un Excel que nosotros manejamos, si nosotros podemos hacer modificaciones, es mejor siempre mantener este entorno muy estandarizado, muy bien pulido, ¿cierto? Que tenga toda la información disponible para de la misma forma. ¿Listo? Bueno, podemos volver entonces a nuestra tabla dinámica, ¿cierto? Ahí pudimos ver eso. Otro de los problemas con los que uno se encuentra es el siguiente. La digitación, como esto lo hacen personas, tiene errores. Entonces puede que, como ven aquí en en la tabla dinámica tenemos 4 veces al jefe Elijah Gray. Entonces, ¿qué puede pasar acá? O tienen espacio, como ven aquí digitaron con un apóstrofe, este está tildado, listo. Y otra de las cosas que nosotros encontramos mucho son estas tildes como al revés. Eso depende mucho de la configuración de los teclados. Entonces, si por ejemplo Pepito Pérez tiene un teclado codificado con español de España, donde hace la tilde normalmente, le hace esta tilde al revés. Y nosotros, si lo tenemos en español Latinoamérica, la misma tecla ya nos genera esta tilde. ¿Listo? Entonces, son cosas a las que nos tenemos que enfrentar cuando vamos a trabajar
las bases de datos para poderlas llevar al Power BI. Entonces, todos estos errores de digitación, de espacios, hay que trabajarlos para poder obtener una buena base de datos pulida. ¿Listo? Quería entonces también mostrarles otro error común en los tipos de los datos. Este se ve muchísimo cuando trabajamos datos numéricos, ¿cierto? Que uno empieza, aquí hice un ejemplo de un buscar B, yo quería encontrar el género de esta persona en otra base de datos, pero entro, hago la fórmula y veo que no tengo ninguno. ¿Listo? Y uno dice, pero si son los mismos empleados, ¿por qué no encuentra ninguno? El tema es que Excel está tratando este dato como si no fuera un número, sino como si fuera un texto. ¿Listo? Normalmente se trabaja en texto cuando uno quiere hacer algo que no deja hacer Excel, que es, por ejemplo, tener este tipo de datos. Si uno los ingresa, él dice, no, esto es un 1 porque los ceros a la izquierda no funcionan para mí. Entonces, lo que uno normalmente hace es tener un texto. ¿Listo? Espérenme que esta no me dejo. Listo. Entonces, eso suele ser habitual cuando queremos poner un formato de número diferente. Y a veces los datos vienen con esa codificación o puede ser texto o no están bien definidos dentro de Excel. ¿Qué hacemos nosotros normalmente o qué se debería hacer? Convertirlo al formato que puede identificar Excel, que sería el numérico. Si uno tiene, hagamos este ejemplo, si uno tiene unos cuantos en número y otros no, entonces, y lo queremos convertir todo a número, él no nos va a permitir esa conversión. ¿Cómo se convierte en número inicialmente? Uno se da cuenta, hay varias formas. La más fácil es uno identificar este triangulito verde en la parte izquierda de la celda y es sino venir a este signo de alerta y decirle convertir en número. Entonces, uno normalmente lo que hace es bajar toda la columna y hacer esa transformación. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, tenemos formatos en los que a mitad de la información tenemos estos en número, no los podemos convertir. Entonces hay que hacerlo uno a uno. Porque no se deja, cuando tienen este simbolito, no se deja hacerlo con el, bueno, vamos a ir aquí a convertir a número, él no lo toma de esa forma. Él igual lo sigue trabajando mal. Entonces toca hacerlo desde este signo de alerta. Entonces vea que aquí ya se pudo obtener la información. Esa era como lo que quería comentarles en este tiempo. Quería darles este ejemplo. Quería mostrarles la importancia que es el de una base de datos limpia. Cuando tenemos errores, nos pueden generar información errónea, como les había dicho ahorita. Si incluimos basura dentro de, pues ahí me perdonen como la palabra, pero es lo que uno normalmente dice para referirse a información que no es adecuada para el tratamiento. Entonces, si incluimos basura, pues basura vamos a recibir. Entonces, quería hacer este abrebocas, ¿cierto? Como para que esta primera actividad fuera entender la importancia de trabajar
las bases de datos inicialmente, y si no se pueden trabajar, pues entonces en Power BI realizar esa actividad de transformación, pero siempre es necesario limpiar nuestra base de datos. ¿Listo? Ese era como lo que queríamos comentarles en este día. Los espero entonces el próximo miércoles para dar más conocimiento sobre lo que es Power BI. Ya vamos a entrar como en materia, generar conocimiento sobre esta herramienta que realmente es una de las más potentes para lo que es el análisis descriptivo de datos. Listo, muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz noche y Nelson, espero el próximo. Señor. Qué pena interrumpirte. Primero Claro, que todo, sí. darte un agradecimiento especial en la forma en que lo has explicado y felicitarlos también como hicieron esta introducción de no llevarnos directamente al Power BI, sino a estos errores que inclusive uno los ha padecido cuando construye tablas dinámicas. Me parece muy acertado lo que dijiste, que Power BI es una forma como más avanzada o que su base han sido las tablas dinámicas pues en Excel. Solamente dos preguntas desde tu conocimiento. Podemos descargar una versión gratuita de Power BI como para ir cacharreando en casa. Y lo segundo es ¿qué páginas web de sitios oficiales nos recomiendas para descargar bases de datos que... Samuel, se te fue. Se le fue el audio. Sí, como que se desconectó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna Sí, duda? Samuel. Nelson, no, mientras que de pronto el asistente retoma. Muchas gracias por el acompañamiento, también a los asistentes por estar hoy en esta sesión 1. Los esperamos ya en las siguientes sesiones, como lo estaba diciendo el ponente. Esto es más que todo como un abrebocas para el curso que lo va a realizar el Centro el Centro de Formación Avanzada y Continua. De todas maneras, más adelante estaremos dando el link del micrositio para los que quieran repetir la grabación. También el contacto del área de formación continua para el curso del Power BI. De todas maneras, le damos muchas gracias por el acompañamiento a todos de nuevo. Y gracias, Nelson, también por acompañarnos y darnos la ponencia. Muchas gracias a ustedes por impartirnos esta serie de conocimientos. La verdad es una experiencia muy buena, excelente la introducción que nos hace don Nelson y muy agradecidos nuevamente con todos ustedes. A ustedes por la asistencia, también cuando quieran como algún tema en específico acerca también de la profesión, nos pueden hacer, dar conocimiento por el correo de egresados para nosotros también tenerlos en cuenta. ¿Qué actualización necesitan? ¿En qué más desean que la universidad les retomen o les dé como esa actualización? Nos pueden escribir al correo de egresados. Y de nuevo, muchas gracias. Excelente, feliz noche para todos. Igualmente. Gracias, buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias, muy amable. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Cori, yo creo que esa pregunta sería bueno entonces responderla en la próxima sesión. Sí, de pronto, o incluso si algo yo mañana miro el contacto, pues si tiene ahí el correo y le escribo para que de todas maneras también nos deje pues como de pronto la duda. Listo. Nelson, yo lo dejo porque voy a entrar a clases. Muchas gracias. Tranquilo, que estén muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, Chao. hasta luego.